¿Te imaginas que una banda de rock argentino se atreviera a musicalizar toda la Biblia? No solo un versículo, no solo un pasaje o parábola, sino toda la historia sagrada, desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis, pero no desde una iglesia, sino desde un escenario lleno de amplificadores y rebeldía. Si creías que Genesis y sus Supper's Ready fueron los primeros en musicalizar el libro más vendido de la historia, pues déjame decirte que antes estuvo Box Day y su Biblia. A comienzos de los años 70, mientras el mundo se sacudía entre hippies, dictaduras y revoluciones, 4 sencillos jóvenes argentinos decidieron que el rock también podía hablar de lo divino y del alimento espiritual. El nombre de este grupo era Box Day, que en latín significa la voz de Dios. Un nombre bastante arriesgado para la época, y su obra un acto de fe y de desafío. Era una época en que cantar sobre Dios o religión podía parecer retrógrado o peligroso, ya que se vivían tiempos de liberación, en donde muchos grupos cuestionaban las posturas bíblicas y las enseñanzas aprendidas de generación en generación. Pero, ¿cuáles son los elementos que componen esta obra cumbre del rock nacional? Todo comienza con Génesis. Una introducción que suena como si el mundo realmente estuviera formándose ante nuestros oídos. La voz de Ricardo Soule recita: cuando todo era nada al principio, y de la noche hizo luz. Hubo tierra, agua, sangre, flores. En ese momento, el rock argentino deja de ser un reflejo del rock inglés y se convierte en una fuerza propia, mística, poética, espiritual. El alma de las guitarras se entremezcla con el órgano como si fueran truenos en el cielo, los mismos que seguro se escucharon cuando todo el mundo vio la luz. Y en 6 minutos, Box Day resume el misterio de la creación con la intensidad de un Big Bang hecho canción. Lo que quizá nos quiso decir Box Day aquí era como todo tiene un propósito, ya sea algo bueno o malo, todo tiene un porqué, y no debemos perder tiempo en cuestionarlo, sino aceptarlo tal y como es. Luego llega el track 2, Moisés, un viaje de 7 minutos que atraviesa desiertos, dudas y milagros. Soule lo compuso mientras leía las escrituras en el Antiguo Testamento, pero desde un punto de vista humano. Niño que flotas en las aguas, niño, 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 niño que te salvan de las aguas. ¿Por qué te salvan, niño? Desde un punto de vista propio, la banda trata no de ver a Moisés como un profeta, sino como un hombre de carne y hueso, alguien que duda, que se enoja, que teme, pero sigue adelante con la ayuda del Todopoderoso. Es el primer momento donde el disco deja claro su propósito, no hablar de Dios, sino del hombre frente a lo divino. Aquí la banda nos da una concepción bastante interesante, una concepción propia de lo que es Moisés, uno de los profetas más importantes de la historia bíblica. El narrador habla como si fuera Dios quien le está hablando a Moisés. Aquí la banda también nos trata de decir que no debemos tener miedo y que debemos enfrentar todo obstáculo con la ayuda de alguna fuente de fe, de algo que quizá no podamos explicar, pero que nos sirve para superar toda adversidad. El lado B del vinilo se abre con las guerras, 13 minutos de pura tensión, con guitarras que rugen como ejércitos en batalla. Una transición entre el rock psicodélico y el rock progresivo. Es el corazón dramático de la Biblia, la humanidad enfrentada consigo misma. La banda improvisaba, se interrumpía, volvía a empezar, y desde ese caos nacía una suite donde el rock se volvía una plegaria distorsionada. Detrás del sonido se siente el contexto. Una Argentina en dictadura, un país católico que no sabía qué pensar de una Biblia hecha por músicos melenudos. Pero Box Day lo hizo igual, y cuando la iglesia pidió revisar las letras, el monseñor que las leyó terminó diciéndole a Soule: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios, y vos lo hiciste con un solo verso. El mensaje de aquí es claro: David representa nuestro miedo, pero a la vez nuestra valentía, y Goliat, los temores e incertidumbres y terribles horrores que podamos nosotros enfrentarnos día a día. Es una batalla diaria que vivimos cada uno de nosotros, pero que tenemos que rendirla, queramos o no, si es que nuestro propósito es sobrevivir.
Profecías cierra el primer LP como una oración folk. En realidad nació de una vieja canción llamada Poor Old Peter, pobre viejo Pedro, sobre un joven que temía ir al servicio militar. Soule la transformó en un anuncio del Mesías. Ya está cerca a venir aquel que nos va a explicar, sin violencia ni gritos, paz para este mundo traerá. Una frase que en plena represión sonaba como un acto de fe o de resistencia. Esta canción de alguna forma nos llena de fe, la fe que necesitamos para poder sentirnos seguros cada vez que salimos por nuestra puerta y vamos de un lugar a otro. El tercer lado abre con libros sapienciales. 7 minutos donde el grupo abandona lo eléctrico para buscar calma. Una melodía casi folk, influenciada por Richie Havens en Woodstock, que luego se convierte en una reflexión íntima e intensa. La sabiduría de Job, los Salmos, el Eclesiastes y ese violín de Soule que parece llorar por todos los hombres que buscan sentido a su vida. Era el alma del disco, la parte más humana, la más frágil y la más introspectiva. Aquí la banda se mete a los libros del rey Salomón y los Salmos y Job, que son los libros que más sabiduría nos dan. Una sabiduría basada en la humildad y la sencillez, que no necesitamos tener poder ni dinero para ser felices, ya que todo es una ilusión y banalidad, que al fin y al cabo se convertirá en polvo. Solo miren la historia de Job, aquel hombre que lo tenía todo, pero que lo perdió todo, pero nunca perdió la fe. O solo miren un salmo, aquellas oraciones que parecen hechas para gente que sufría cosas que no podemos imaginar. O el Eclesiastes, que prácticamente resta toda importancia a los placeres, a las riquezas, y te dice que la vida eterna está fuera de este mundo. Y hay una parte de la canción que se acerca mucho a los primeros versículos del libro de Eclesiastes. Tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Hay tiempo para todo, como lo dice este libro. Y así la banda nos da el mensaje de que no debemos desesperarnos y de que todo llega, temprano o tarde, pero llega. Luego llega Cristo, una orquesta de 25 cuerdas, flautas y un coro de 16 voces femeninas se unen al rock. Fue idea del arreglista Roberto Lar, que venía de trabajar en La Hora de los Hornos y La Misa del Tercer Mundo. Cristo Nacimiento es instrumental, sin palabras, pero lleno de luz. Una pausa celestial ante la tormenta y la destrucción. El siguiente movimiento, porque aquí ya podemos llamarlos movimientos, es Cristo, muerte y resurrección. Comienza con un blues desnudo. Jody Godoy toca una vieja guitarra que era de su madre. Soule usa una armónica que pertenecía al padre de Godoy. Parece un lamento, muy similar al blues lastimero de Robert Johnson o John Lee Hooker. Luego el blues se electrifica, el coro entra, la orquesta explota y todo se transforma en una resurrección sonora. El rock argentino nunca había alcanzado semejante dramatismo. Era una misa pagana, una ópera sin escenario, una plegaria con distorsión. Quizás sea el track más sentido de toda la Biblia, el más misericordioso y sensible. La banda trata de personificar a Jesús en primera persona, el cual te dice desesperadamente que sigas el camino de la verdad y te apartes de toda tentación y de todo mal, ya que el camino es simple, fácil, tal y como lo dice un versículo de Mateo, porque mi carga es frágil y ligera y no necesitas nada más para seguirla. Y como era de esperarse, llegamos a Apocalipsis, un cierre instrumental por accidente. El sello Disc Jockey apuró la edición antes de que la banda terminara las voces, pero ese silencio final se volvió parte del mito. El Apocalipsis como un eco inacabado, como una advertencia abierta, como un episodio de la historia que no queremos que llegue, pero a la vez que sí. La Biblia fue un milagro grabado entre limitaciones técnicas, censura y juventud. Una obra que elevó el rock argentino a la categoría de arte. Décadas después, la tocarían de nuevo con Fito Páez, Calamaro, Lerner y hasta Soda Stereo versionaría Genesis en su Unplugged. Pero nada supera aquella primera versión, donde 4 chicos sencillos de Quilmes
decidieron enfrentarse al infinito. Ricardo Soule lo escribió mejor que nadie. Siento que crezco y que subo y que me veo por dentro y me reconozco y que ahora soy dueño y me acerco y no muero. Así terminó el primer intento del rock argentino por explicar el origen, la caída y la esperanza del hombre. Una Biblia eléctrica y necesaria, una historia sagrada contada a pura guitarra y con ese estilo que solo Vox Day nos pudo dar.